Xavier Soto Talks, el podcast donde aprenderás de política. Episodio 4. Políticas para la juventud, con Ada Santana. Bueno, pues hoy la verdad que es un día muy especial para nosotros, para el canal Podcast de Javier Soto, que es una iniciativa que lo que queremos hacer es hacer formación política. Entonces hacemos como pequeñas cápsulas de temas muy concretos. Y bueno, Ada, quiero agradecerte que nos hayas acogido hoy aquí en el Congreso de los Diputados. La verdad que para nosotros es muy emblemático poder hacer esta entrevista sobre políticas de juventud, porque Javier Soto también fue diputado de las Cortes, también fue diputado de los más jóvenes. Y bueno, la verdad que él siempre explicaba que el primer día que llegó aquí en el Congreso no le dejaban pasar porque iba mal vestido. No sé si tú te has encontrado o tus compañeros con este caso, que no os han visto demasiado jóvenes y no se han creído que erais diputados en el Congreso. Bueno, pues lo primero, agradeceros que hayáis querido entrevistarme. Es un enorme placer recoger el testigo de Javier Soto. Ujú. Y sí que me ha pasado, en mi caso no por ir con chaquetas de cuero, pero sí es verdad que claro, normalmente están acostumbrados a otro perfil más mayor, a personas que van más entrajetadas. Nosotros no encajamos en ese perfil, solemos ir más pues a veces en vaqueros, en all-star, que Ujú. no suele ser lo habitual en los diputados y diputadas, y sí es verdad que a lo mejor los días en los que no hay pleno, que vienes pues más informal, más desenfadado, sí que muchas veces no te paran, oye, acreditación, no, que soy diputada. Y por cierto, ¿cómo llevas esto de diputada canaria, el frío de Madrid? ¿Cómo lo combates? Pues mira, ya estoy un poco acostumbrada porque ya en los últimos años pues ya estaba habituada un poquito al frío madrileño, pero sí es verdad que un canario o una canaria siempre lo pasa mal en ese sentido, porque claro, en Canarias ahora mismo tenemos 18 grados y vienes Ujú. aquí a Madrid y tienes 5, pues se nota. La verdad es que sí. Bueno, por suerte, en Madrid esta semana estamos en la Semana de la Cuchara, creo. Hemos conseguido un par de sitios que hay unos cocidos, los cuales te recomiendo para combatir el frío, que van muy bien. Mira, así haciendo hemeroteca de quién es Ada Santana, había un titular en prensa que ponía: Ada Santana, la diputada más joven del Congreso, es canaria y secretaria general de las Juventudes Socialistas de Canarias, ¿no? Y así leyendo un poco tu biografía, hay una cosa que me ha chocado, que tenemos en común, Ah, mira. que yo, por ejemplo, empecé en el movimiento estudiantil, ¿no? Bueno, en mi época era un poco más convulso porque eran las movilizaciones del 86-87 No, y... fue más pacífico lo mío. Sí, exacto. El cojo manteca, no sé si lo has encontrado, tu cojo manteca quién es, pero un poco cómo es tu experiencia a nivel estudiantil, de movimiento estudiantil. Yo creo que es una buena escuela de democracia, pero un poco tu Totalmente. experiencia, ¿cómo fue? Pues mi experiencia se basa sobre todo desde el instituto y ya en la universidad, en el instituto donde fui de esas alumnas extrañas que levantaron la mano para presentarse en el consejo escolar, Ujú. que le llamaba la atención y que 4 años en el consejo escolar me quedé con ganas, no tuve suficiente y dije, venga, pues me voy a meter a Juventudes Socialistas y además también voy a seguir en la universidad por esto de no perder la tradición. Ya acabé siendo presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, también en mi delegación. Llegué incluso a CREU, que es como la asociación que aglutina a las universidades públicas, y fui Ujú. secretaria a nivel nacional también. Y vamos, que tuve una carrera ahí de representación estudiantil y fueron años para mí muy bonitos y también de vivir la universidad de manera distinta a lo que la vive un estudiante normal. Yo cuando estaba en un movimiento estudiantil hay una cosa que me pasó y era, claro, las asociaciones estaban divididas por colores políticos. Eh, por mi generación, por ejemplo, la mayoría luego en política nos hemos vuelto a encontrar. ¿Te ha pasado a ti también que personas que han compartido contigo distintas asociaciones dentro del movimiento estudiantil ahora son políticos en la política canaria? Pues mira, mi universidad tiene una excepción, la Universidad de Mm. Las Palmas de Gran Canaria, y es que prohíbe, las asociaciones es una excepción, quiero decir, no prohíbe, pero sí limita, porque prohibir como tal no se puede, evidentemente, pero sí que limita, digamos que no es como por ejemplo la Universidad de La Laguna, pues funciona por ejemplo como la mayoría de universidades en las cuales se presentan por asociaciones, que son las Mm. que presentan esas listas, planchas como le decimos en Canarias, que Sí. descubrí en CREU que lo de las planchas es algo autóctono canario, que muchas veces cuando decía las planchas me decían, pero ¿esta de qué está hablando? Yo, las planchas, las listas, Mm. de 1, 2, 3, 4. Y claro, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria las listas son por delegación de estudiantes.
y no por asociación. Es decir, tú tienes que ir a una lista en base a tu titulación. Por ejemplo, iba en la de jurídicas porque era estudiante del grado en Derecho. Y ahí íbamos, pues, el del PP, el de Ciudadanos, el de Coalición Canaria, el de Podemos, el de todo tipo de fuerzas políticas. Y eso también tenía algo muy positivo porque nos permitió que en la delegación de estudiantes, pues, nos aglutináramos en torno a ideas y no tanto a lo que defendíamos. De hecho, en mi junta directiva, en la que yo era presidenta, el secretario era del PP, el otro que era vocal era de Ciudadanos, el otro era de Coalición Canaria, y eso también nos ha permitido pues una unión de que tengo muchísimos amigos de distintas fuerzas políticas, pero sí es verdad que cuando ya di el salto a la política estudiantil a nivel nacional en CREU, sí que ya vi esa diferencia, ¿no? Y veo personas en las que me encuentro pues bien por aquí, bien por nuevas generaciones, bien por Juventudes Socialistas de España, bien por otras organizaciones incluso, y sí que es verdad que es una muy buena cantera y también una enorme agenda de contactos, ¿eh? Desde luego. Entonces, esta Ada Santana hace más cosas y acaba en el movimiento feminista, ¿no? Total. ¿Y cómo es tu experiencia en el movimiento feminista? Pues yo siempre cuento que a la Federación Mujeres Jóvenes llegué por casualidad y llegué a ser presidenta de la misma, sin conocer su historia, sin conocer su trayectoria y también incluso las similitudes, ¿no?, que tiene con las propias Juventudes Socialistas de España y el Partido Socialista, con la enorme trayectoria de mujeres que han pasado por esta organización. Pues yo simplemente cuando tenía 18 años me pareció interesante asociarme a una organización feminista. Lo que pasa que en aquel momento, con 18 años, además lo cuento siempre así de forma graciosa, porque digo que claro, yo no quería militar en una asociación en la que me pudiera encontrar a mi madre. No por mi madre, sino porque claro, me apetecía militar en una asociación con mujeres jóvenes, no con mujeres con las que, bueno, que sí, que muy bien, pero que había ciertas particularidades con las cuales por una cuestión generacional pues no iba a compartir. Y así fue como encontré, buscando en Facebook, en aquel momento que Facebook sí que tenía más tirón entre las personas jóvenes, que digo yo, madre mía, Facebook. En aquel entonces, cuando yo tenía 18 años, busqué, encontré la Asociación de Mujeres Jóvenes, que me pareció que por su nombre algo de mujeres jóvenes tenía que tener, y llegué a la asociación y me encontré ya a mujeres jóvenes que conocía, es decir, tenía algunas compañeras bien de Juventudes Socialistas, bien otras compañeras que había conocido y ya así fue como que me involucré en la asociación. Tuve el enorme privilegio durante 4 años de ser presidenta de la federación y desde luego a esta organización le debo mucho. Muy bien. También has estado militando en Juventudes Socialistas y en el partido. ¿Dónde es más fácil hacer cosas? ¿El movimiento estudiantil? Perdona la pregunta, a lo mejor es muy comprometida. No, ¿En sí. el movimiento feminista o dentro de una estructura de partido? Pues mira, voy a ser totalmente sincera. Al final, mi trayectoria también se basa en etapas. Yo donde más fácil encontré poder hacer política fue en la representación estudiantil, también porque venía, ¿no?, al final del instituto, de que era porque digamos que mi primera etapa fue la estudiantil, ya luego con 18 años cuando me afilié a las juventudes y luego me pude me afilié a Mujeres Jóvenes, esto de casualidad, y en Mujeres Jóvenes también es verdad que encontré un espacio de participación bastante rápido. Y claro, sí es verdad que cuando estás empezando a participar, ¿no?, llegas a una organización como es Juventudes, que ojo, que la representación estudiantil y la federación también es una organización tradicional, jerárquica en ese sentido, pero es verdad que en las organizaciones políticas muchas veces esa participación individual es mucho más compleja, ¿no? Responde a otros tiempos, responde también incluso a unas trayectorias, y yo cuando llegué a la organización encontré más fácil pues poder participar a través de la representación estudiantil, y sobre todo porque la representación estudiantil tiene una cosa que seguro que tú compartes conmigo porque la has vivido, y es que engancha. Y cuando digo que engancha es porque ves más fácil que en juventudes, cuando tú estás en juventudes, ¿no?, y haces una propuesta, la negocias con el partido, va, por ejemplo, al Parlamento de Canarias para sacarla, tiene como mucho tiempo, ¿no? Y tardas a lo mejor un año en verlo. Mientras que la representación estudiantil en semanas ya la estás viendo, en Sí, sí. aplicación. Y la capacidad de ver cómo una propuesta que tú has hecho ha logrado una mejora, a lo mejor en tus compañeros y compañeras, pues eso genera un enganche. La verdad es que sí. Otra cosa que me fascina, por eso en parte te hemos entrevistado hoy, es el tema de la mesa de edad, ¿no?, del Congreso. Claro, os veo allí a los A dos. Ferran y a mí que nos tocó. Sí.
diciendo nombres en gallego, en Uh, catalán, en vasco. Tuvimos pesadillas, los dos, ¿Sí? con los vascos ¿Y sobre esto cómo todo. lo preparáis? A ver, ¿os quedáis una semana antes, os sabéis los nombres? ¿Vais llamando a los compañeros de otras comunidades autónomas para saber cómo se pronuncia? ¿Cómo lo habéis preparado? ¿Cuánto tiempo? Pues mira, Ferran y yo nos encontramos porque al final es una cuestión de azar, ¿no? Que te toque ser la más joven es una cuestión pues de que de esa legislatura ha sido literalmente la última en nacer y Ferran el penúltimo en, en nacer. Y nos tocó la mesa de edad, nos reunimos con, bueno, con los letrados del Congreso, que son los que te indican un poco, ¿no? Las tareas que tienes que hacer. Y tú por una parte piensas, qué bien, qué emoción, me toca mesa de edad, pero por otra piensas, menudo marrón. Imagínate que ahora salgo, leo mal, el otro se va a molestar conmigo, ala, yo voy a sacar el titular, pero al mal. ¿Cómo lo preparamos? Pues es verdad que Ferran y yo conseguimos de Stranglis la lista de apellidos la noche antes y nos pusimos a prepararla y sí es verdad que yo confieso pues quiénes fueron mis mayores aliados, que fue sobre todo pues Víctor Camino, el secretario general de Juventud Socialista de España, que me ayudó un poquito con los apellidos catalanes, que también algunos son de traerles manera, Los siete los 7, y luego con los 8 apellidos vascos me ayudó el compañero Víctor Trimiño, que era el compañero secretario general de las Juventudes Socialistas allí en el País Vasco. Así que tiré de nuestra organización para que me echaran una manita. Yo la verdad, yo fui concejal de una ciudad que se llama Sardañola del Vallés y cuando tenía que casar a gente con apellidos Uf, raros, lo pasaba bastante mal. O sea, imagínate la lista multiplicada por muchísima gente en un solo momento. Felicidades, la verdad que fue un día muchas emotivo gracias. y estábamos muy nerviosos, ¿no? Por la votación, que iba a pasar, iba a Claro, pasar. también teníamos la expectación de qué podía ocurrir, ¿no? Porque también al final yo creo que era determinante lo que íbamos a vivir en esa jornada, el hecho de que saliera a la mesa por 178 votos, que nunca me olvidaré, era significativo de hay esperanza, va a haber gobierno, bien, esto encamina, ¿no? Mientras que si la mesa no hubiese salido adelante, yo creo que hubiésemos tenido otras expectativas mucho más negativas. Y hablando de la diversidad de apellidos, ¿no? De vascos, catalanes, Canarios gallegos, también, ¿eh? canarios, Que ya hay para no- traerlos. Sí, porque los nombres originarios, la verdad Uy, que esos son a veces difíciles hasta para mí, Canarias, ¿eh? sí. De leerlos algunos. Entonces, el tema del pinganillo y la traducción simultánea, ¿cómo lo llevas? Pues mira, la verdad que estoy sorprendida con mis propias habilidades porque tengo que decir que el gallego y el catalán los estoy entendiendo mejor de lo que pensaba. He de decir que hay excepciones, hay personas a las que creo que no las entendéis ni ustedes como catalanes. Y en castellano tampoco los entendemos. En castellano hay gente que tampoco se le entiende, ¿eh? Tengo que decir que igual necesitamos traducción de castellano a castellano, pero sí es verdad que con el que me rindo es con el euskera, con ese no hay manera, ¿eh? Yo lo intento, pero oye, no, hay que ponérselo rápido para pillar el hilo. Bueno, poco a poco. Mira, otra anécdota de Javier Soto. Una de las primeras propuestas que hizo Javier Soto cuando era diputado del Congreso, hay que contextualizar en aquella época, ¿eh? Claro. Fue la de pedir subvenciones para que los jóvenes tuvieran acceso a guitarras eléctricas para poder hacer sus conciertos y poder crear dinámica cultural. Ya sé que un poco vuestra propuesta estrella como diputados jóvenes, ¿cuál sería? Pues mira, no te voy a decir tanto la propuesta estrella, que leyendo lo de las guitarras eléctricas me parece muy interesante incluso para incluir en ese bono cultural que se va a prorrogar. Ah, ¿Por qué no que con el bono cultural se puedan comprar instrumentos musicales? Me parece que es algo también a investigar. Si con el bono cultural se podría, por ejemplo, un joven comprar una trompeta. Al final también es una apuesta, ¿no? Y un acceso por la cultura. Pero esto me recuerda a una medida que no es una medida estrella, pero a mí sí que me parece muy importante y que las Juventudes Socialistas de Canarias hemos demandado mucho, que es ese bono de idioma, que es algo muy importante porque en un mercado laboral cada vez más competitivo y un sistema educativo en el que decir que todavía no se nos da las herramientas necesarias para desarrollar ese segundo idioma o ese tercer idioma, porque ya con el inglés únicamente no es suficiente para acceder al mercado laboral, sí que me parece necesario, porque no una apuesta por un bono de idiomas que permita que las personas, pues con no una situación económica tan favorecedora como para pagarse unas clases particulares, mm, pues que puedan acceder en igualdad de oportunidades. sí, porque además tengo entendido que en la Escuela Oficial de Idiomas hay sorteos para entrar y Hombre, es muy es muy complicada de complicado. entrar y aparte que también es verdad que va a un ritmo que muchas veces yo he estado en la escuela de idiomas, por ejemplo, estuve en francés y es verdad que va a un ritmo muy lento. Bueno, bueno, no sé cómo viviste tú la pandemia, ¿cuál fue tu experiencia? Pues mira, la pandemia, no me lo pasé mal, pero no me lo A ver, pasé mal. te estoy hablando de esto porque yo creo que Fue una época que hemos borrado, ¿eh? sí, pero que
depende qué generación vivió de una Claro, manera diferente la claro. pandemia, ¿no? Yo tuve la suerte de que la viví siendo estudiante del último año de Claro. Derecho. Estaba terminando, ya tenían vistas las prácticas, el trabajo final de grado, mis últimas asignaturas, es decir, no viví, ¿no?, esa desolación absoluta de decir no me estoy enterando de nada, voy a suspender todo. Pero sí es verdad que mi año pandémico, por decirlo así, lo viví encerrada en papeles porque era en ese momento la presidenta del Consejo de Estudiantes, y la verdad que fue un momento en el que las universidades públicas, sobre todo, se tuvo que renegociar todo y yo lo viví continuamente en una reunión de portátil o en una reunión del iPad, continuamente conectada, continuamente leyendo todo al milímetro. Me acuerdo que nos querían poner la videovigilancia, que venga, hay que negociar otra vez los métodos de evaluación de las asignaturas, hay un montón de quejas, luego, ay, que hay estudiantes con discapacidad, ¿qué hacemos con ellos? Uy, que este estudiante tiene esta dificultad y ahora qué hacemos. Y yo en marzo pues me centré en eso y luego en mayo, cuando venían los exámenes, una semana antes, dije, uy, que soy estudiante, que yo debería abrir el libro y debería de prepararme el examen que voy a tener también. Bueno, yo creo que con la pandemia también ha habido como efectos post-pandemia o debates nuevos Sí, que han salido y entre, no sé, entre la gente joven, mi impresión, por ejemplo, lo que se ha puesto de relieve, entre la gente mayor también, pero sobre todo entre la gente joven, es la salud mental, ¿no? Como gran reto post-pandémico. totalmente. La salud mental es algo que los jóvenes tenemos el enorme protagonismo de haber puesto sobre la mesa y sobre todo fundamentado por dos motivos a raíz de la pandemia. El primer motivo, por la situación apocalíptica que vivimos, que de luego quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a estar encerrados durante meses en casa. Yo me acuerdo que tenía un calendario en el cual cada vez que decían 15 días, cada vez que nuestro queridísimo presidente salía a decir 15 días, yo me quería cortar la pena. Porque aquí 15 días más en mi casa. Y luego, no, 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 guapa, no te preocupes, que ahora vienen 30 más. Y ahora, y claro, era como, el calendario era como, no veo yo, 20 días más en casa. Venga, y cuando quedaban 15 era como, no te preocupes, que ahora te vamos a dar otros 15. Y es verdad que era la situación de incertidumbre, ¿no? Y eso que yo tuve la suerte y el privilegio de vivir en un entorno sano, un entorno en el que no me faltó de nada, un entorno en el que no tenía otro tipo de preocupaciones, pero claro, era sobre todo la desesperación de cuándo acaba esto. Y luego algo que también nos afectó mucho como generación, porque al final si hablamos de la juventud, hablamos de que vivimos en una situación de incertidumbre permanente en cuanto a trabajos temporales, contratos. En aquel momento la reforma laboral todavía no había llegado, los contratos Mm. de los jóvenes eran los que eran. Y claro, muchos jóvenes que habían accedido por primera vez a un empleo, que habían logrado por primera vez una oportunidad, notaban que de la noche a la mañana esa oportunidad había desaparecido, tenían que volver a casa de sus padres, pero es que estaban encerrados en un piso el cual no podían pagar, no sabían cuándo iban a salir, cuándo se iban a poder incorporar y esa frustración también hizo mucho daño. Otro debate que se puso sobre la mesa fue, claro, en el fondo lo del virus, ¿por qué el virus mutó? Porque hay un problema también medioambiental, ¿no? Yo creo que también se ha creado una conciencia y sobre todo un movimiento entre los jóvenes, una oleada verde que incluso las empresas privadas ya, pues nadie hace una política de comunicación de una empresa sin pensar en verde. Em, yo creo que los jóvenes sobre todo han abanderado el movimiento medioambientalista actual. Bueno, también los hábitos de salud, ¿no? De la gente joven, la comida. Incluso hay una línea de hamburgueserías muy famosa mundial que ha sacado una línea vegetariana, que quién lo iba Total, a pensar. pues sí. Entonces, hábitos, el veganismo, el tema de los vegetales, el tema de la Hasta el conciencia. antitabaquismo, ay, ahora no me sale que si somos una generación yo creo que mucho más sana y mucho más concienciada, Ajá. también con el entorno medioambiental, entendiendo de que somos la generación que no solamente estamos viviendo las repercusiones que está teniendo ya de forma irreversible en el presente, sino que como no hagamos algo ya, que ya vamos tarde, pues vamos a tener un futuro desde luego bastante gris y eso ha hecho que al habernos criado, ¿no?, con todos esos mensajes desde que somos pequeños y pequeñas, somos una generación mucho más concienciada hasta el punto de algo muy favorable y es que no solamente se quede en la crítica, sino que se Mm. quede también en la puesta en acción, en el quiero hacer. Ahora la clave está en cómo focalizamos esa toma en acción en algo además conjunto, colectivo y que pueda revertir pues, en una política pública. Una política pública. Luego, otro fenómeno que ocurrió en la pandemia y pospandemia, sobre todo, son la organización del tiempo, yo creo.
y el tema del impacto de las redes sociales y el trabajo digital, ¿no? El teletrabajo en muchos sectores ha venido para quedarse, Totalmente. aunque hay gente que intenta quitarlo, pero no sé, yo creo que sobre todo tú que vienes de Canarias, ¿no? El tema de los nómadas digitales y acabaste la carrera de forma casi 100% online. ¿Tú crees que esto va a... ¿Qué recorrido tiene el mundo digital en el trabajo y la organización del tiempo en tu generación o en el futuro? Pues yo creo que claramente ha venido para quedarse y obviamente las nuevas generaciones no concebimos, ¿no? Ya el trabajo, los estudios sin la digitalización, pero es verdad que como todo no se nos puede olvidar que también necesitamos ese contacto social. Yo cuando terminó la pandemia, me acuerdo, que además me acuerdo muy señalado porque era el día de Canarias, el 30 de mayo, que fue la primera vez que pude quedar con mis amigas después de 3 meses encerrada en casa y era una cita que estaba deseando, a pesar de que había toque de queda, que creo que me vi con 20 y pico años volviendo a eso de casa a las 10 de la noche, pero era la necesidad, ¿no? De reencontrarnos, de volver a vernos, de reírnos, de contar lo que habíamos sufrido durante esos 3 meses, volver a sentirnos. Pero sí es verdad que el teletrabajo, en mi caso, como canaria que soy, tengo la perspectiva muy anclada y antes de la pandemia, Ujú. porque claro, por ejemplo, Juventud Socialista de Canarias, pues la mayoría de las ejecutivas son online. Imagínate, si tenemos que Claro, juntar el del Hierro, el de La Gomera y el de Fuerteventura una vez al mes, económicamente es inviable y dos, por tiempos también lo es. Intentamos vernos y hacer periódicamente una presencial, pero claro, el partido en Canarias y las asociaciones funcionan de manera telemática, tiene que ser así. O por ejemplo, cuando estás en Canarias y quieres hacer pues una conexión a nivel nacional, pues tampoco puedes venirte a Madrid todas las semanas. En mi caso ahora sí, porque estoy aquí, pero antes no. Entonces es una herramienta muy útil que te sirve para conectarte, pero creo que no prescindiendo de esos encuentros presenciales que son necesarios. mm, mira, yo luego tenía 35 años, fui secretario general de Juventud con el gobierno de Maragall en la Generalitat de Cataluña y teníamos como dos obsesiones, ¿no? Bueno, teníamos más, pero dos hacíamos mucho hincapié. La primera era crear planes de juventud para que ayuntamientos, diputaciones e instituciones tuvieran como herramientas de planificación de cara a trabajar las políticas de juventud. Y la segunda era la emancipación, ¿no? Conseguir la emancipación de los jóvenes, que la tasa a nivel europeo, bueno, y estábamos a la cola. Y para eso hicimos políticas activas de acceso a la vivienda, con ayudas al alquiler, a la compra, promoción de vivienda de protección oficial, el tema de ayudas para el empleo y ayudas para la formación, ¿no? Entre estos Las tres tres. ejes hicimos un poco un plan nacional de emancipación, que yo creo que fue bastante positivo e innovador para aquella época. Después de tantos años, no sé, sigues leyendo la prensa y parece que no hemos avanzado, ¿no? Estamos en la rueda del hámster, la edad de emancipación sigue siendo más o menos igual. Yo recuerdo que en mi época se habla de los mileuristas, ¿no? Como algo... Y bueno, bueno, ahora porque... Ahora se ve desde otra perspectiva, ¿eh? Exacto, exacto. Hubo una época que ganar 1.000 euros era ya un milagro, ¿no? Ahora yo creo que con la subida del salario mínimo interprofesional todo esto se va superando y vamos haciendo a través de las políticas, sobre todo activas de este gobierno, ha sido posible pues crear otro tipo de accesibilidad eh, y de accesos a sueldos. ¿Crees que hemos, políticas de emancipación, hemos evolucionado? ¿Qué se puede hacer de más? Hombre, yo creo que claramente hay un enorme avance fruto también de los gobiernos socialistas, sobre todo Ujú. en este último gobierno se ha visto una puesta en acción clara por políticas encaminadas precisamente a la emancipación, al empleo y también a la formación de los jóvenes, pero es verdad que no se nos puede olvidar que son al final las tres patas que tienen que ver con la propia idiosincrasia de la juventud, ¿no? Si habláramos de los problemas de la juventud en la historia, siempre van a ir encaminados en esas tres patas y yo creo que dentro de 20 años podremos sentar aquí a la próxima diputada más joven y posiblemente nos hable también, ¿no? Del acceso a la formación, del acceso al empleo y también del acceso a la vivienda. Sí es verdad que en estos tres ejes
hablamos ya de debates distintos, porque fíjate que cuando hablamos de formación, hablamos de las tasas tan diferentes en cuanto a abandono escolar y también de las tasas tan distintas en cuanto, por ejemplo, a jóvenes que tienen una titulación universitaria. Ahora es verdad que lo que nos estamos planteando, por ejemplo, es la formación profesional. Oye, no podemos descuidar la formación profesional porque nos falta gente con formación media, que tenemos un problema en cuanto tenemos como una especie de reloj de arena en nuestro país, de gente muy formada o gente nada formada, y nos faltan como cuadros medios de gente pues con formación media. En cuanto al trabajo, estamos planteando algo que es muy interesante y que es el empleo ya no solamente como supervivencia, sino el empleo como desarrollo humano. Que yo creo que es el avanzar, ¿no? El tener una vista mucho, mucho más allá. Y luego, verdad que en la emancipación a la vivienda, para mí es el tema que peor está, también propio por la situación política que vivimos y la situación estructural, de cómo se ha ido conformando todo el tema, la vivienda vacacional, pues oye, nos ha hecho mucho daño. Tengo la perspectiva quizás de Canarias y es verdad que nos ha hecho mucho daño, y es verdad que un dato que sacaba el Consejo de la Juventud de España en las últimas semanas, de que por primera vez la tasa estaba por encima de los 30 años de emancipación, en los 30,3, es un dato muy preocupante que implica que, oye, que aquí hay que hacer políticas. Desde luego la ministra de Vivienda va a tener un arduo trabajo en esta legislatura, y es necesario seguir haciendo apuestas. Pero creo que sobre todo esto hay que unificarlo en propuestas reales de emancipación y en políticas jóvenes que se encaminen sobre todo a la población joven media. Y cuando digo esto, si hablamos de juventud, la juventud atañe desde los 14 hasta los 30 años. Pero es que desde los 14 a los 30 años pasan muchas cosas. Desde los 14 a los 18 años, una edad en la que todavía eres menor de edad, se comparte con la edad de infancia, tienes otro tipo de necesidades, no estás preocupado por emanciparte, no estás preocupado por encontrar un empleo, estás preocupado quizás pues por enfrentar esa prueba de acceso a la universidad, de ver si quieres hacer un ciclo, si quieres ir a la universidad, qué quieres hacer, cuál va a ser tu segundo paso. En cambio, cuando ya tienes, por ejemplo, mi edad, tienes 25 años, pues ya lo que estás pensando es, oye, pues he estudiado Derecho, soy abogada, quiero pues poder desarrollarme profesionalmente en aquello que he estudiado. Y cuando ya tienes 30 años, pues a lo mejor ya estás pensando, pues en, oye, pues quiero comprarme una casa, quiero a lo mejor pues formar una familia con mi pareja, es decir, edades distintas, también necesidades distintas, que es lógico. Y creo que de los 18 a los 25 años es una edad en la que hemos dirigido pocas políticas. Más allá de las becas, hemos dirigido pocas políticas, y creo que es una edad muy interesante a la que centrar políticas. Siguiendo un poco con el hilo de lo que estamos hablando de la emancipación, hay una... Vi en redes sociales algo que me llamó mucho la atención, que es un grupo que se llama Canarios sin Alas. Canarios sin Alas, que son, por lo que he leído, gente joven canaria que busca emanciparse y tiene que salir de las islas para vivir en otro lugar de la península o en el extranjero. ¿Qué pasa? Se tienen que empadronar en sus lugares de residencia. ¿Y qué pasa? Una vez empadronados fuera de las islas, no tienen acceso al descuento de residente para poder volar, ¿no? Por eso lo de Canarios sin Alas me llama mucho la atención. Así muy rápido, tú como canario y como joven, ¿crees que esto es un síntoma de que, digamos, de despoblación, ¿no? Que se está viviendo a nivel general en toda España, de pérdida de talento que se va al extranjero? ¿O crees que habría alguna medida para revertir que estos canarios sin alas empezaran a tener alas, alitas o alazas? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues aquí desde luego hay dos problemas. Uno que es el problema más superficial, que es el que tiene efectivamente el descuento residente, que es un problema a abordar en esta legislatura, y que es verdad que los canarios y canarias que están viviendo en el extranjero o bien que están viviendo en otras comunidades autónomas nos piden ya una respuesta urgente que hay que abordar, porque es un debate bastante interesante. La gente se piensa que los canarios, por tener el descuento a residentes, que pagamos 10, 20 euros por el billete, y no es verdad. Realmente estamos pagando lo mismo que antes, solo que además también pues las aerolíneas se llevan pues otro tanto por ciento que paga el Estado, que pagamos todos y todas. Y claro, los canarios y canarias que quieren venir a Canarias porque es su tierra y porque quieren visitar a sus familiares, pues se encuentran precios de 300, 400 euros por billete, que evidentemente es prohibitivo pues para que vengan ahora mismo a pasar unas fechas tan señaladas como son las Navidades. Y en cuanto al problema más de fondo, que es efectivamente por qué se van fuera, yo creo que hay dos claves. Uno fue la crisis económica y financiera de 2008,
desgraciadamente prácticamente podría decir que todas las personas en este país y en Canarias fue una de las tierras más afectadas, conocemos a alguien o tenemos algún familiar que tuvo que abandonar nuestro país porque no tenía oportunidades y porque las tenía, pues por ejemplo, yo tengo una prima que se fue a Alemania porque tenía más oportunidades allí que aquí, y eso es una pena, ¿no? El hecho de tener que decir, me tengo que ir de mi país porque me voy a ir fuera, voy a tener más oportunidades, y también hay que recordar ya no solamente la crisis financiera, sino cuáles fueron las políticas que llevó a cabo el gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular, recortando en becas y con miles de estudiantes teniendo que abandonar las aulas por falta de oportunidades para estudiar, con jóvenes que con esa reforma laboral, que fue una reforma laboral al contrario, a la dañina, pues fueron despedidos, sometidos a la temporalidad y con contratos que no llegaban ni a la propia supervivencia, y desde luego de vivienda ya ni hablemos, porque con esta situación evidentemente hablar de compra o de alquiler es prácticamente imposible, y se encontraron que en otros países pues tenían más oportunidades y tenían mejores sueldos que lo que tenían en nuestro país. Y ahí yo añado también Canarias, que Canarias pues tiene una realidad complicada, que es la insularidad, donde además no es lo mismo ser de Gran Canaria o Tenerife, que son las islas capitalinas, con muchas más oportunidades de empleo y de formación, que ser de islas pues chiquititas, como son El Hierro, con 11.000 habitantes, como es La Gomera, como es Fuerteventura, que son islas pues al final con las no capitalinas con menos oportunidades para ello, y que también pues que en Canarias, durante tantos años de gobierno de Coalición Canaria, pues tenemos problemas estructurales donde es verdad que tenemos pues déficit de formación universitaria, sobre todo, donde pues muchos de nuestros jóvenes se tienen que ir a otros lugares de la península a estudiar, y esto hace que una vez ellos se hayan formado, por ejemplo en Madrid, o se hayan formado en Barcelona, o se hayan formado en Asturias, pues al final encuentren, ¿no?, con mayor facilidad un empleo aquí, y haga que no vuelvan. Y eso desde luego que es algo a mejorar. Ahora ya para finalizar, ¿nos puedes proponer temas para nuestra escuela de formación? Este es un método que tenemos, los podcasts y los videopodcasts, pero si tienes cualquier idea para poder formar a la gente joven y no tan joven en política, pues será bien acogida la idea. Vamos a invitar a la gente también para que se suscriba a este canal y podamos seguir haciendo formación. Mucha suerte, Ada. Muchas gracias por tu tiempo. Un placer. Y nos vemos pronto. Por supuesto, cuando quieran. Venga, hasta luego. Hasta luego. Si quieres seguir este nuevo podcast de la Escuela Xavier Soto, puedes seguirnos en Instagram, YouTube, Spotify, eBooks y Apple Podcast.